creo que solamente fue en una ocasión que eso sucedió, aunque no está lejos de que suceda, de que se repita o que pueda ser de esa manera más frecuentemente. Hace algunos años, estando ministrando a la iglesia, Dios me estaba guiando solamente para mencionar el nombre de las personas. Y mientras yo estaba desde aquí adelante, solo mencionaba el nombre de las personas, y en ese momento las personas recibían un toque del Espíritu Santo. Porque no se trata de nosotros, o sea, no es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es nuestro poder, es el poder de Dios. Y tenemos que estar conscientes de esto. Dios quiere que sepamos que Él ya nos dio su Espíritu. Usted es un portador del Espíritu de Dios. Amén. Usted es un portador de la presencia de Dios. Entonces, bajo ese entendimiento, hay poder dentro de usted. Hay sabiduría dentro de usted. Usted puede profetizar porque el mismo Espíritu Santo que tiene usted, tienen todos los que han nacido de nuevo. Usted puede hablar en lenguas porque usted puede recibir el mismo bautismo con el Espíritu Santo que han recibido todos los que han nacido de nuevo. Si lo único que hay que entender en esto es que Dios nos lleva en niveles de profundidad en la relación. Una experiencia es la del nuevo nacimiento, otra experiencia es la del hablar en lenguas habiendo sido bautizado con el Espíritu, otra experiencia es la de los dones espirituales, y otra experiencia es la del caminar en la unción y en el poder, en el respaldo de Dios, viendo milagros, viendo personas endemoniadas siendo liberadas, viendo sanidades, viendo la unción manifestándose en la vida de las personas. Pero todo esto lo hace el mismo Espíritu. Es lo que dice la palabra. Hay diferentes dones, diferentes manifestaciones, diferentes operaciones, pero es el mismo Espíritu. Amén. Es el mismo Espíritu. Ahora, se supone que toda persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu. Entonces, por causa del mismo Espíritu, se tiene la posibilidad de hacer las cosas que el Espíritu Santo puede hacer. En otras palabras, todos tenemos la posibilidad, y por eso Pablo dice esto, quisiera que todos hablaran en lengua. Todos tenemos la posibilidad de hablar en lenguas, porque todos tenemos la misma posibilidad de ser bautizados con el Espíritu. Todos tenemos la posibilidad de profetizar. Pero ¿por qué no somos una iglesia profética? Vamos a tocar ese punto esta noche. ¿Por qué no somos una iglesia profética en el sentido de que la profecía sea algo natural? Que usted de repente está en el mercado, está en su trabajo, en sus cuestiones normales, pero Dios le da una palabra profética para un cliente. ¿Por qué no? Porque no hemos buscado a Dios lo suficiente. Amén. Porque no estamos realmente, como enseñaba el día domingo, buscando el rostro de Dios en la medida que nuestro corazón, nuestro anhelo, nuestras metas están conectadas con el reino. Y eso es fácil de comprender. Las necesidades que tenemos materiales nos distraen. Y las comodidades que tenemos también nos distraen. Así que la iglesia está dividida. Hay un grupo de hermanos que por estar disfrutando la vida están distraídos. Y hay otros hermanos que por estar en la lucha están distraídos. Y no estamos enfocados en el reino. ¿Hay alguien aquí esta noche? Cuando usted examina la parábola del sembrador, se da cuenta que hay un grupo de personas que por los afanes de este siglo, por la riqueza, luego no dan fruto. Pero hay otro grupo de personas que por causa de los espinos, ellos no dan fruto. Son dos condiciones diferentes en la vida de los creyentes. Y yo lo veo o lo aplico de esa manera al final, en resumen. La iglesia puede dividirse en tres grupos de personas. El grupo de aquellos que, al igual que el apóstol Pablo, dicen: yo todo lo tengo por basura. A mí no me importa perderlo todo, yo lo que quiero es ganar a Cristo. El grupo de aquellos que dicen, como Pablo: yo sé vivir en la abundancia, yo sé vivir en la escasez, yo no me muevo de mi fe, pase lo que pase, sigo con mis ojos puestos en el Señor. Ese es un grupo, los cristianos que están firmes en sus convicciones y siguen adelante, pase lo que pase. Pero en el otro grupo encontramos a los cristianos que por estar disfrutando la abundancia, la bonanza, la bendición del negocio, la prosperidad, no tienen tiempo para servir, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo para poder involucrarse en el reino, y están desenfocados porque están disfrutando la vida. Y por eso el apóstol Pablo da un consejo a estas personas y dice que el que disfruta este mundo viva como que no lo disfrutase. Otra vez es un llamado a enfocarnos en el reino.
El tercer grupo sería el de los creyentes que las diferentes dificultades, necesidades o adversidades los tienen cargados, los tienen presionados y entonces no están con los ojos puestos en Jesús porque su prioridad es salir del problema, salir de la angustia. Están en la lucha, están en la rebusca, están en el afán. Entonces la iglesia puede caer en esa trampa de ser desviada porque le está yendo bien en el negocio y está prosperando, o porque le está yendo tan mal que no tiene tiempo para poder servir. Pero en medio están aquellos que tienen un carácter firme, que tienen gratitud en su corazón, y mediante esa gratitud van a servir a Dios pase lo que pase. Amén. Y nosotros tenemos que tomar la decisión en qué grupo vamos a quedar. Ahora, todos tenemos el mismo espíritu. En el libro de Efesios o en la carta de Efesios, Pablo dice que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Usted no tiene un espíritu diferente que el que tienen los grandes predicadores. Usted no tiene un espíritu diferente que el que recibieron los apóstoles o los grandes ministros de ahora. Es el mismo espíritu. La diferencia es nuestra dedicación al reino, nuestra dedicación a la palabra, nuestra dedicación a la oración, nuestra obediencia y el creerle a Dios. Eso es lo que hace una diferencia al final en nuestra vida práctica. Pero en realidad Pablo, bajo el entendimiento de que por el Espíritu se obran las cosas, él está diciendo: yo quisiera que todos hablaran en lengua, que todos hablaran en lengua. Él está diciendo: yo quisiera que todos tuvieran la capacidad de ser inspirados por el Espíritu Santo para poder orar como conviene, para poder pedir como conviene. Pero también dice: en realidad yo más deseara, tengo un deseo más elevado, y es que todos profetizaran. O sea que Pablo quisiera ser parte, o quisiera que la iglesia de Corinto fuera una iglesia que se había desarrollado, que había crecido espiritualmente hasta el punto que todos estaban bautizados con el Espíritu Santo, y todos oraban en otras lenguas como parte de su lenguaje de oración que Dios les había dado. Pero él tiene un anhelo mayor y él dice: pero yo quisiera algo más, quisiera que todos profetizaran. Yo no sé si usted realmente ha anhelado profetizar, pero la Biblia nos instruye a que anhelemos los dones. ¿Ha leído ese texto alguien aquí? ¿Alguien ha leído ese texto? Dice que anhelemos los dones espirituales. Ahora, yo no sé si usted anheló o está anhelando, pero en realidad debería ser un tiempo presente. El anhelar profetizar significa anhelar recibir la revelación o la inspiración del Espíritu Santo para tener una palabra de bendición para las personas, para edificar a otros. Así que esta noche particularmente este punto va a ser sumamente importante. Que usted salga de aquí con este entendimiento: si yo tengo el Espíritu Santo, entonces yo puedo profetizar. Amén. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted debería de poder oír la voz de Dios para su propia vida. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted debería de poder oír la voz de Dios para otros, para edificar a otros, para poder bendecir a otros. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando él aclara que es mayor el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, en un solo verso, Pablo toca varias cosas. Número uno, él quisiera que toda la iglesia hablara en lengua. Número dos, él tiene un deseo mayor, que toda la iglesia profetizara. Número tres, él deseara que los que hablan en lenguas pudieran interpretar sus lenguas, porque las lenguas más la interpretación serían equivalentes a una palabra profética. Y entonces él dice de que la misma persona que habla en lenguas podría interpretarlas para que la iglesia pueda recibir edificación. Quiero ocupar todavía algunos aspectos del hablar en lenguas antes de pasar a lo que es la interpretación de las lenguas y la profecía. Así que quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 14, verso 16. Quiero que vea algo. Pablo está tocando este asunto del hablar en lenguas, y es algo que, como ya he comenzado a compartir con varios de ustedes y han estado de acuerdo conmigo, pastor, no hemos hecho uso de este privilegio que tenemos de orar en lenguas en la medida, en la frecuencia, en la constancia que deberíamos, y por eso no estamos viendo manifestaciones de Dios más frecuentes, porque no estamos orando bajo la inspiración del Espíritu. Quiero que vea a través de la palabra que Pablo, tocando este asunto del orar en el Espíritu,
de hablar en lenguas, de cantar en el Espíritu, de cantar con el entendimiento, en el verso 16 dice: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Pablo alterna las palabras hablar en lenguas por orar en lenguas, por orar en el Espíritu. Es lo mismo. Hablar en lenguas que orar en lenguas que orar en el Espíritu. Es lo mismo. Y en la práctica sucede que Pablo enseña a través de esta carta que mientras usted ora en lenguas, usted puede estar bendiciendo a Dios. Si el asunto es que su mente no lo sabe. Pero él está diciendo que si bendice solo con el Espíritu, o sea, sin el entendimiento, si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir el amén? Y luego mire lo que dice: a tu acción de gracias. Pues no sabe lo que tú has dicho. Verso 17: porque tú a la verdad bien das gracias. O sea que se puede dar gracias en lenguas. Si es que todo el asunto es que uno no lo sabe en la mente. Entonces Pablo está hablando acerca de que las personas o los creyentes, cuando oran en el Espíritu, pueden estar teniendo un tiempo de alabanza a Dios. Están bendiciendo a Dios, están glorificando su nombre. Pero también puede ser que sea un tiempo de acción de gracias. Como iglesia, en este último coro, por ejemplo, tu nombre exaltamos, tu nombre adoramos. Estamos conscientes de que adoramos el nombre del Señor, reconocemos su grandeza. No sé cuántos se gozaron, pero usted puede meter sus emociones en eso y adorar a Dios con todo su corazón. Pero usted lo hace con su entendimiento. Usted está bien consciente de lo que está hablando, de lo que está cantando. Pero cuando usted ora en lenguas, usted no está consciente que está bendiciendo a Dios, que está alabando a Dios, que está adorando a Dios. No está consciente de que está dándole gracias a Dios. Y Pablo toca esos aspectos aquí. Dice de que se puede bendecir a Dios y se puede también dar acción de gracias. Ahora en el verso 17 dice: pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pablo está tratando de instruir a la iglesia de manera que hagan las cosas de una manera ordenada. Y él dice de que él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento en toda la iglesia que hablar un montón de palabras en lengua. Ahora, aquí la aplicación práctica sería esta: cuando tenemos reuniones de oración, si alguien pasara al frente a orar y comienza a orar en lenguas, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo con él? No podríamos. De eso está hablando el apóstol Pablo. Porque no sabemos si está pidiendo, si está dando gracias, porque no entendemos lo que está diciendo. Entonces Pablo está diciendo de que cuando alguien ora en lenguas, debería de hacerlo para sí mismo, o debería de pedirle a Dios el poder interpretarlas para poder darle un mensaje profético o un mensaje de edificación a la iglesia. Pero hacia donde yo quiero llamar su atención esta noche es en ese punto de que el apóstol está diciendo que cuando oramos en lengua no solamente podemos bendecir a Dios, sino que también podemos darle gracias a Dios. El asunto es que nuestra mente no lo entiende. Entonces en el verso 19 él explica que por eso en la iglesia él prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces Pablo no está diciendo de que no hay que hablar en lenguas en la iglesia. No, Pablo está diciendo que las lenguas no nos sirven para poder dirigir a otros en oración. Las lenguas no nos sirven para poder dirigir una reunión de oración. No nos sirven para poder ministrar a la gente. Las lenguas nos sirven para hablar misterios con Dios, como ya lo leímos. Las lenguas nos sirven para edificar nuestra vida espiritual. Ahora, según las Escrituras, podemos ver que el que habla en lenguas podría dar otro paso más, y es el pedirle a Dios poder interpretarlo. Verso 13. Así que aquí en la iglesia tenemos personas que oran en lenguas y tenemos personas que no oran en lenguas. Tenemos personas que profetizan y tenemos personas que no profetizan. Pero en realidad por el Espíritu todos podemos tener diferentes manifestaciones y diferentes dones.
Y eso se aplica a los dones espirituales como también a los dones ministeriales, porque eso ya tiene que ver con parte del llamado de Dios en la vida de cada uno. En lo particular, si hablamos del ministerio, yo muy pocas veces he predicado en campañas al aire libre. Ahí está un hermano ahorita invitándome para poder ir a predicar en una campaña en un pueblo, no sé si es en Apopa. Y ahí estoy yo con el dilema, ¿verdad? De que mi llamado, mi área es la enseñanza, y él quiere que vaya a predicar en una campaña, y le digo, pero estamos pendientes, hermano, porque yo sé por la palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son dos cosas. Entonces yo quiero cumplir mi ministerio, pero también soy instruido a hacer obra de evangelista, aunque no sea evangelista. Ahora, por el Espíritu Santo, ¿cuántos creen que lo puedo hacer? Puedo hacerlo, ¿verdad? Ahora, de igual manera, cuando hablamos de los dones espirituales, es por el Espíritu Santo que alguien habla en lenguas, es por el Espíritu Santo que alguien puede interpretar las lenguas, es por el Espíritu que alguien puede profetizar, es por el Espíritu que alguien recibe una palabra de ciencia, recibe una palabra de sabiduría, es por el Espíritu que alguien puede hablar y un milagro es realizado, porque es por el Espíritu, no es por nuestra santidad, no es por nuestra fuerza. Eso fue lo que dijo Pedro cuando se sanó el cojo en la puerta del templo. ¿Y por qué no miran a nosotros? Como si por nuestro poder o piedad ha sido sanado. Nunca será por nuestro poder, hermano, jamás. No tenemos poder para nada, pero el Señor sí tiene todo el poder. Y Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Entonces lo que nos hace falta es caminar con el entendimiento de que tenemos un espíritu de poder dentro de nosotros. Mire, Dios no nos pediría algo que nosotros no pudiéramos hacer o que Él no nos ayudaría a hacer. Dios sería un Dios malo si Él nos pidiera que hiciéramos cosas que no podemos hacer o que Él no nos ayudaría a hacer. Y por cierto, Dios muchas veces ha instruido a sus siervos a que hagan cosas grandes, pero es solamente para que se den cuenta que ellos no pueden, porque Dios las quiere hacer a través de ellos. Por ejemplo, cuando le dice a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Partí el mar, y decirle al pueblo que marche. ¿Y con qué poder iba a partir el mar Moisés? Con el poder de Dios. Entonces Dios le dice, levanta tu mano, levanta la vara, y el mar se abre. ¿Abrió el mar Moisés? No, lo abrió Dios. Entonces Dios muchas veces pide que se hagan cosas en las que lo que realmente le está esperando es nuestra fe para verlo a Él hacerlas. Nuestra fe, nuestra confianza para que Él intervenga. Entonces vemos en la palabra que existe la posibilidad de que el que habla en lengua pida en oración a Dios poder interpretarla. Eso está en el verso 13 de Corintios 14. El que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Entonces en la iglesia tienen que haber personas que hablan en lenguas, personas que interpretan las lenguas que hablan, personas que profetizan y personas que tienen las otras manifestaciones espirituales. Pero ¿cuál es la base para poder tener las demás manifestaciones? Es el anhelo. Por eso vamos a irnos de un solo y luego voy a regresar al verso 31 de Corintios 12. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12, verso 31. Él dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y comienza a hablar del amor en el capítulo 13. Vean esa frase, procurad pues los dones mejores. ¿Está la iglesia procurando dones? No, la iglesia está procurando la comida. La iglesia está procurando la ropa. La iglesia está procurando el dinero para pagar las cuentas. La iglesia está procurando el dinero para pagar las adquisiciones materiales. La iglesia no está procurando los dones. Y entonces Pablo viene y ve la necesidad de enfocar a la iglesia en que tenga un anhelo personal, procurar los dones mejores. Y eso de los dones mejores, la mejor interpretación que yo he oído es
que no es que hayan unos dones mejores que otros, sino que los más necesarios de acuerdo al ambiente en que vivimos, de acuerdo a las circunstancias en que la iglesia se está desarrollando. Por ejemplo, allá en la India, hermano, donde hay tanta gente que está tan desviada por la idolatría y hay tantas enfermedades bien raras, yo no sé si usted sabe eso, pero en la India hay unas enfermedades que sale gente con 4 piernas, con 2 cabezas, con unos tumores y unas cosas horribles, pero que solamente ahí, curiosamente, se dan en mayor frecuencia. Ahí se necesitarían dones de hacer milagros, hermano, porque esa gente necesita ver el poder de Dios de una manera, pero así clara, literal, directa, manifestaciones milagrosas, porque es tremendo cómo, con cuánta frecuencia se dan ese tipo de nacimientos. Incluso fíjese que dentro de la ignorancia de esta gente hasta llegan a adorar a los niños que nacen con más brazos, porque piensan que se parece a la diosa, si no me equivoco se llama Shiva. Entonces ellos piensan de que la diosa, una de las divinidades en la India, tiene 2 brazos por arriba, otros 2 brazos que le salen por aquí, tiene 4 brazos. Entonces cuando un niño nace de esa manera, piensa que es por la acción de los dioses, y entonces lo adoran, y no se dan cuenta que es una deformación causada por el enemigo para poder traer a una persona a una existencia que es una existencia de sufrimiento, de padecimiento. Así que en ese ambiente se necesitaría ver el poder de Dios, se necesitaría ver milagros, manifestaciones tremendas. Aquí no, ¿verdad? Como todos bien sanitos, todos bien rechonchitos, rosaditos, bien felices. Aquí no necesita mucho asunto de milagro. Se necesita uno que otro milagrito, pero no tanto. No es ese el asunto. Ahora, hay otros lugares donde el asunto es la brujería y la operación demoníaca, pero en un nivel de veras tremendo. Aquí con nosotros sucedió, y podría citarlo al principio, allá por 1999, que tuvimos un año donde hubieron una serie de personas endemoniadas que se manifestaban, y pudimos ministrar a varias personas endemoniadas. Pero luego que eso sucedió, se acabó, y como que ya el diablo ya no trajo más personas endemoniadas aquí, porque dijo, no, aquí me lo van a liberar, y ya no hemos tenido problemas. Pero hay otros lugares donde el diablo tiene tal dominio, tal control, que ahí el don que se necesitaría sería el don de discernimiento de espíritus, para saber que allí hay demonios operando sobre las personas, controlando, dominando a las personas, y se necesita la revelación del Espíritu para poder actuar. Entonces es importante entender que no es que se trate de que hay unos dones buenos y otros no tan buenos, y por eso Pablo dice procurar los dones mejores. No, sino que se trata de los más necesarios en el ambiente, los dones que son más útiles o más efectivos en las circunstancias. Ahora en Corintios 14, verso 1, el apóstol Pablo vuelve a instruir a la iglesia. Por lo tanto tenemos que hacer eco a esta instrucción bíblica. Vuelve a instruir a la iglesia en la misma dirección. Así que esta noche yo quisiera que algunos aquí, me conformaría con que por lo menos la mitad, aunque la otra mitad se quede igual, me conformaría con que la mitad de aquí esta noche salgan con la determinación: voy a procurar los dones espirituales. Ya no voy a procurar solamente el dinero, ya no voy a procurar solamente la solución a mis problemas y a mis conflictos, voy a procurar lo espiritual, voy a procurar cambiar de nivel, elevarme a otro estilo de vida. Pablo dice en Corintios 14:1, después de haber predicado en el 13 sobre el amor, sigan el amor. En otras palabras, vivan en amor, practiquen el amor, el dar, el servir, el preferir, el perdonar, todo eso es parte de vivir en amor. Pero vuelve a insistir, y procuren los dones espirituales. Yo creo que aquí esta noche, una de las primeras cosas que habría que hacer es arrepentirnos de no haber procurado los dones espirituales. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos que arrepentirnos de no haber procurado los dones espirituales. Porque mire, caemos en una rutina, y la rutina es ir a la iglesia, la rutina es cantar, la rutina es oír el mensaje, pero no estamos enfocados en crecimiento. Y nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios es que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra,
que el hombre de Dios sea perfecto, dice la palabra. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Hay varios. Ahora, Dios tiene un propósito para su vida, un plan para su vida, que usted crezca y que usted esté enteramente preparado para toda buena obra. Que le toquen la puerta a la medianoche, mire, don Toño, venga, hermano, solamente usted nos puede ayudar. La Magdalena ha caído ahí y está haciéndole bien raro, y usted va con todo el poder y toda la unción. No dice, ay, viera qué lástima que el pastor vive allá por Mexicano, fíjese. Y según me cuenta, han cerrado la colonia y no puede salir de noche, fíjese. Ay, qué lástima usted. No, avergüéncese. Avergüéncese. Porque usted debería de ir con el poder del Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén. Lo que le estoy diciendo no tiene otra forma de decírselo. Literalmente tendría que ser así. Pero, ¿dónde aterrizamos? Es que la verdad es que, como dijo el pastor, ¿verdad? Yo he estado desviado en las comodidades de este mundo, disfrutando las ganancias que estoy haciendo. Y el otro, la verdad, como dijo el pastor, yo estoy tan atribulado y tan emproblemado que yo no he estado buscando de Dios. Y de esa manera el diablo mantiene a una iglesia débil, a una iglesia que no está haciendo la obra de Dios, porque no estamos procurando las cosas espirituales. Oramos por dinero, oramos por problemas, oramos por las cosas, pero no oramos por revelación. Y hace un par de semanas toqué ese principio. Pablo oraba por revelación. Pablo oraba por espíritu de revelación. Y entonces la iglesia no está generalmente enfocada en orar por las cosas espirituales, en procurar las cosas espirituales, sino las cosas materiales. Así que Pablo ve la necesidad y él escribe por segunda vez. Vea que alguien ha dicho que Corintios 12, 13 y 14 es como que se hiciera un emparedado. Tenemos dos panes y en medio tenemos ahí la carne, el jamón. El primer pan es Corintios 12, se nos habla de los dones. El otro pan es Corintios 14, pero en medio va el amor, y el amor es lo más importante. Entonces se habla de dones en el 12, se habla de amor en el 13 y se habla de dones en el 14. Y cuando esto se junta, usted encuentra a personas espirituales que están caminando en amor, pero están caminando en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la iglesia? A personas que ni caminan en amor ni caminan en poder. Tenemos que seguirnos arrepintiendo. ¿Alguien dice amén? ¿Qué tanto amor tiene usted? ¿Qué tanto poder tiene usted? Depende del anhelo también. Entonces vemos a Pablo dar esa instrucción. Siguiendo con el entendimiento o con la instrucción, para concluirle esta noche, nos regresamos entonces a Corintios 14, pero ahora verso 27. Ya hemos tocado el aspecto de que el que habla en lenguas debería de pedir a Dios poder interpretarla. Y al final podría hablar en lenguas y luego la interpretación nos vendría a dar un mensaje para la iglesia. Yo realmente creo que si acaso he visto nada más un par de veces la operación del don de interpretación de lenguas. Uno de ellos que recuerdo ahorita es la de un pastor alemán, que literalmente él era de apellido alemán, así que le decían pastor alemán. Y entonces él oraba en lenguas y la esposa interpretaba. Entonces era una parejita que Dios usaba de bendición para edificar la iglesia, porque él oraba en lenguas, él era un pastor en Chalatenango, él oraba en lenguas y la esposa interpretaba. Ahora Pablo está diciendo que el que ora en lenguas puede también poder interpretarlo. Pero también Pablo dice que a este el Espíritu le da diversos géneros de lengua, a este le da la interpretación de lengua. Entonces alguien puede tener el don de interpretar las lenguas. Eso significa que en algún momento determinado, en un mover de la iglesia, donde estamos realmente en ese anhelo, en esa comunión, en esa dependencia de Dios, alguien, de una manera fuera de lo común, de lo que normalmente hacemos, hablando en lenguas para nosotros mismos, alguien siente el impulso, la inspiración para levantar su voz y comienza a hablar en otras lenguas y termina, pero hay alguien que está entendiendo lo que esa persona está diciendo en lenguas, y cuando esa persona termina de hablar, el otro comienza a interpretar lo que eso significaba. Esa es una iglesia espiritual, ¿verdad? Esa es una iglesia dotada espiritualmente. Entonces Pablo nos muestra la posibilidad de que el que habla en lenguas puede interpretarla. Eso significa que alguien podría levantar la voz, dar un mensaje en lenguas, y luego de que habló en lenguas, continúa con su voz levantada y dice qué es lo que significa la lengua que acaba de hablar.
Y nos enseña la posibilidad de que alguien se levanta para dar un mensaje en lengua y otra persona posteriormente se levanta para interpretar lo que esta otra persona ha dicho. Y en base a eso, en Corintios 14, 27, dice el apóstol Pablo: si habla alguno en lengua extraña, obviamente no está hablando de la oración privada, personal, para su propia edificación, sino de la que tiene ya como propósito ministrar a la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Este es el orden dentro de la iglesia. Cuando hay una iglesia donde la gente está anhelando los dones espirituales, Dios va a saciar a los hambrientos, hermana. Y si hay gente buscando de Dios, Dios dice: me van a hallar porque me buscaron con todo su corazón. Y si hay alguien procurando los dones espirituales, Dios va a repartirlo, porque Dios no nos pide que le pidamos algo para Él negárnoslo. Él nos instruye para que pidamos lo que Él ya quiere darnos en nuestra vida. Entonces, si hay personas que están anhelando los dones espirituales, que están buscando de Dios el poder hablar, el poder profetizar, el poder hablar en lenguas o el poder interpretar las lenguas, Dios va a causar que ese repartimiento se dé por el Espíritu. Y ya en la práctica, Pablo dice: si alguien habla en lenguas, bueno, para hacer las cosas ordenadamente, va a tener que ser hecho en orden, por turno. Así que va a ser 2 personas, lo más 3, y por turno, y uno interprete. Entonces alguien se levanta con un mensaje en lengua, y la persona que tiene el don para discernir o para interpretar las lenguas, mejor dicho, va a saber lo que esa persona dice y va a decir: esto es lo que dice el Señor, y va a explicar. Luego se levanta alguien más con otro mensaje en otra lengua diferente, y esta persona, como tiene la interpretación de lengua, va a saber lo que esta persona, segunda persona, ha dicho. Y se levanta un tercero, pero vea que Pablo dice que tiene que ser hecho en orden, tiene que ser hecho por turno, y uno tiene que interpretar. Esa es una iglesia que se está moviendo en el ambiente espiritual. Pero ¿cuál es la base? Es el anhelo. Yo quisiera que usted salga de aquí con ese anhelo. Que usted anhele, hermano, poder profetizar. Que usted anhele el poder ser de bendición a otros. Mire, la palabra profética, en lo particular, en lo personal, ha sido de gran bendición. Desde el principio, para establecer esta iglesia, Dios usó la palabra profética para hablar a mi vida, de muchas maneras y con muchas personas. Y quizá puedo compartir algo de eso el domingo que hagamos referencia en el aniversario. Pero Dios ha usado la palabra profética para revelarse a mi vida, para darme instrucción a mi vida, para hablarme de una manera tan clara que yo sé que es Dios el que está hablando. Entonces uno puede ser también un canal de bendición, de edificación a otro, cuando tiene una palabra profética que dar. Y ahí es donde entra la importancia de que usted anhele profetizar, que usted vaya delante de Dios en oración y que vuelva a ir y vuelva a ir y diga: Padre, yo anhelo que tu Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Señor, yo anhelo que tú uses mi vida para tu gloria, que tú me repartas conforme a tu voluntad, esos dones, que tú me des dones. Padre, yo anhelo en lo particular el poder profetizar. Pablo nos habla de pedir específicamente ese don porque sabe que ese don edifica la iglesia, que ese don trae un crecimiento. Así que en el verso 39 de Corintios 14, Pablo dice: así que, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? Levanten la mano los hermanos, levanten la mano los hermanos, levanten la mano los hermanos. Los primos pueden bajarla. Hay varios hermanos aquí esta noche, gracias. Entonces a usted le está hablando el Señor a través de la carta del apóstol Pablo, y él dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Procurad profetizar. Ahora, aquí hay un problema de voluntad, porque mire, voy a atropellar a algunos esta noche. Algunos miembros del CCF ni siquiera procuran cantar. ¿Hay alguien aquí? ¿O no vinieron esos de los que estoy hablando? Algunos miembros del CCF ni siquiera procuran cantar. Están con su boca cerrada. El diablo los tiene mudos, amarrados y amordazados de pies y manos.
Ahora, vea que el apóstol Pablo está diciendo, procuren profetizar, procuren ser movidos, procuren operar en el nivel del Espíritu, en el nivel de la inspiración del Espíritu Santo. Pero cuando dice procuren, pone en nosotros la responsabilidad del anhelo, de la búsqueda. Así que nosotros tenemos un paso que dar en cuanto a esto, y es el buscar a Dios. Es el buscar la unción, el respaldo de Dios, el buscar la presencia de Dios, el estar en la reunión mientras usted adora, mientras usted se deleita, pero desde antes usted viene con un corazón preparado para participar de la alabanza, de la adoración, y usted viene con una expectativa de que Dios hable a su vida, pero también de que Dios hable a otros a través de usted. Dios puede hacerlo. Lo que tenemos que hacer es meternos más en esto, y lo vamos a hacer, pero por hoy vamos a detenernos aquí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida. Padre, gracias por tu palabra, por tu paciencia, tu bondad y tu misericordia. Te exaltamos al reconocer tu bondad y tu fidelidad. Te agradecemos por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por tu presencia. Te pedimos que continúes la obra que has comenzado en nosotros y que dé gloria a tu nombre mientras dirige nuestros pasos, dirige nuestra vida. Señor, reconocemos que hemos pecado, reconocemos nuestra indiferencia, reconocemos nuestra falta de búsqueda, nuestra falta de anhelo, recordado que es nuestra responsabilidad procurar profetizar a fin de edificar a la iglesia. Señor, en mi oración, en mi clamor esta noche, que tú abras los oídos de tus hijos, de tu pueblo reunido en este lugar, de manera que ellos puedan ser inquietados y que sepan que es por tu espíritu que ellos pueden ser usados para bendecir la congregación, para bendecir a gente inconversa, que hay una palabra profética que ellos pueden expresar por la inspiración de tu Espíritu Santo para traer libertad, para traer bendición, para poder ministrar la vida de otras personas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, por tu presencia, y te pedimos que te glorifiques en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Te damos las gracias y te adoramos con nuestras ofrendas también en esta noche, Señor. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Es tiempo de irnos por causa de la distancia para algunos. Puede adorar a Dios con sus ofrendas, con sus finanzas. Recuerde que la próxima semana tenemos programado toda la semana reuniones. La intención es poder tener refrigerio o comida en cada uno de los cultos. Usted puede ayunar cada día y entregar su ayuno en la noche, y con este propósito usted puede sembrar una ofrenda especial. El día domingo mencioné esto. No piense, va a haber comida en la iglesia. No piense, nos van a dar de comer en la iglesia. No, piense, la iglesia se va a reunir para tener comunión juntos. Así que usted aporte. Usted traiga sus ofrendas para que podamos juntos, en armonía, con sencillez de corazón, tener ese tiempo de comunión con los alimentos que podamos disponer cada uno de esos días. Amén. Nos vemos el día domingo a partir de las 8:30. Vamos a comenzar y vamos a terminar hasta como a las 2 de la tarde. Bendiciones para todos, hermanos.